Listo. Pues bienvenidos a este tiempo y gracias a Dios por una semana más que nos permite estar juntos en pos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues entramos a nuestro episodio número 26 de nuestra serie, Los Dichos del Rey Jesús. Esto fundamentado en el Sermón del Monte. Y vamos a meditar hoy nuestra base, nuestro texto base es Mateo 7:6, solamente un versículo para alargar más nuestra serie. Mateo 7:6 y seguimos con cómo tomar la importancia de nuestras relaciones, cómo el Señor Jesús le dio importancia a nuestras relaciones. Y esto incluso pues nos lo hace notar en estos principios de este sermón. Y el tema de hoy tiene que ver con nuestra tendencia a censurar a los inconversos. La semana pasada estuvimos reflexionando en nuestra tendencia a censurar a los hermanos y ahora tiene que ver un poco más con nuestra tendencia a censurar a los inconversos. Entonces, leo el pasaje de Mateo 7:6. Dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Este ha sido un dicho difícil de Jesús por las palabras, por la tensión que produce leer estas palabras. Este dicho a primera vista trae cierta tensión y parece demandar cierta clase de exclusivismo que es lo opuesto al mensaje cristiano. Hay al menos dos maneras como algunos los han llegado a interpretar, más bien tres maneras de interpretar, y incluso pues, una de esas es como espiritualizar el pasaje, pero vamos a ir analizando. A primera vista, este pasaje, refleja un mensaje, un lenguaje que causa sorpresa al oírlo en los labios del mismo Jesús, especialmente en la sección del Sermón del Monte. Y de hecho, inmediatamente después de su apelación a guardar una conducta fraternal constructiva, lo acabamos de notar. Pero Jesús siempre llamó, como decimos nosotros, ¿no? Llamamos al pan, pan y al vino, vino. Y popularmente decimos, no andar por las ramas. ¿No? Jesús fue claro y directo. Su franqueza incluso lo llevó a llamar a Herodes Antipas esa zorra, así le dio esa descripción a esa zorra. Y también a los escribas y fariseos que se portaban de una manera hipócrita. No todos los escribas y fariseos se portaban de manera hipócrita. Incluso vemos los testimonios de los evangelios que muchos de esos escribas y fariseos llegaron a ser discípulos de Cristo. Entre ellos, José de Arimatea y el mismo Nicodemo. Entonces, aquí vemos que Jesús se refiere a esos fariseos y escribas hipócritas llamándolos sepulcros blanqueados y generación de víboras. Palabras fuertes y agresivas y más que nada, porque pues de quién se trataba, ¿no? Aquí afirma que hay ciertos seres humanos que actúan, o sea, esa es la idea que nos quiere transmitir el Señor, que hay ciertos seres humanos que actúan o actuamos como animales y pueden, por tanto, ser designados con exactitud
con esas características de perros y cerdos. Entonces, colocando en contexto estos sustantivos adjetivales eran conocidos y usados en la época de Jesús y posterior a él, ya que los judíos lo usaban, ya que ellos creían que los dones y la gracia de Dios solo era para ellos, como judíos, como israelitas. Eran muy celosos en esto, o sea, exclusivistas. En la época posterior en que el apóstol Pablo ministraba, leemos y vemos ahí evidencias en el libro de los Hechos y en la carta de los Gálatas, que se usaba este concepto de, al menos de perro, contra a la gente que trataba de imponer a los gentiles que se circuncidaran y que guardaran la ley para poder ser salvos. O sea, no solamente bastaba la fe en Jesucristo, sino que debían de circuncidarse y de guardar la ley a fin de poder ser cristianos. Era sin duda un texto que se podía usar y abusar en interés del exclusivismo judío. La iglesia, incluso la iglesia primitiva, usaba este texto en un sentido especial. Tenían mucho cuidado con aquellos que se admitían a la mesa a participar de lo denominada mesa del Señor o comunión, mesa de la comunión, mesa del Señor, o en la palabra original es Eucaristía, es decir, la copa de acción de gracias, de dar gracias. Y en ese contexto se asoció este versículo, este en particular. La celebración de la comunión empezaba con las palabras: las cosas santas son para los santos. Y entonces, con esas palabras, antes de participar de la mesa de la comunión, antes de comer el pan y beber la copa, decían: las cosas santas son para los santos. Uno de los primeros padres de la iglesia, llamado Tertuliano, se quejaba de que los herejes o los libertinos admitían a toda clase de gente, incluso a paganos, a participar de la mesa del Señor. Y que al hacerlo, estaban echando a los perros lo que es santo y las perlas a los cerdos. En ese sentido aplicaban este pasaje. Y esto lo hacían, viendo detrás de esa intención. ¿Por qué lo hacían? Pues lo hacían con un sentido puro. Lo hacían en aras de mantener una fe libre de errores. Querían mantener la pureza de la fe. Pero el contexto confiere un equilibrio saludable. Si bien no debemos ser jueces de otros, como ya lo vimos la semana pasada, y que está parte de este versículo, está en ese sentado o centrado en ese contexto de no juzgar para no ser juzgados. Y dijimos que si juzgamos, pues entonces pues tenemos que estar en el entendido que vamos a ser juzgados. O sea, ok, tú quieres juzgar, pues bueno, entonces te va a tocar, en algún momento te va a tocar, entonces aguante, ¿sí? Entonces, si bien no debemos ser jueces de otros, hallar falta en ellos o en otros en forma hipócrita, dijimos, es decir, cuídate de no juzgar, criticar al otro de lo mismo que tú estás pecando. O sea, tú estás criticando el pecado del otro, pero tú estás pecando de lo mismo. Entonces, eso es de manera hipócrita. Entonces dice, ok, si quieres emitir un juicio, quieres dar una opinión del pecado y el error del otro, pues cerciórate de que tú no estés cojeando la misma pata, decimos. Entonces,
Primero, cerciórate, quita de ti, dice Jesús, quita de ti la viga que tienes en tu ojo y entonces podrás ver la paja en el otro. Entonces hallar falta en ellos de forma hipócrita, condenatoria o censuradora, tampoco debe ignorar sus faltas y fingir que todo sigue igual. Mirar, como decimos, hacia el otro lado, siendo indulgentes. También esto lo señalamos la semana pasada. No se trata de ser indulgentes y hacernos de la vista gorda con los pecados y errores de otros. No. Así como queremos a veces hacernos de la vista gorda y hacernos ver hacia otro lado con los propios, ¿no? Entonces, ambos extremos deben evitarse. ¿Por qué? Porque los santos no somos jueces. Solamente ese papel es único y exclusivo del Dios que es juez justo. De Dios que es juez justo. Los santos no somos jueces, pero tampoco los santos no somos, y perdón por la palabra, pero no somos lelos, no somos torpes, no somos ingenuos. Si primero quitamos la viga de nuestro ojo y así vemos con claridad para quitar la paja del ojo de nuestro hermano, si él, si es en verdad nuestro hermano en Cristo, apreciará nuestra intervención. De esto como va a ser apenas una proyección que Mateo va a tratar en el capítulo 18, del mismo Evangelio Mateo 18, tiene todo un tratado, todo el capítulo, prácticamente todo el capítulo 18, trae un tratado hablando del perdón y cómo tratar a los que ofenden y a los ofensores dentro de una comunidad cristiana. Apreciará nuestra intervención. Un verdadero hermano, hermana en la fe, apreciará nuestra intervención. Pero no todos se muestran agradecidos por la crítica y la corrección. Y según el libro de Proverbios, esta es una de las distinciones obvias entre el hombre o la mujer sabia o el hombre sabio y el necio. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte, reprende al sabio y te amará. ¿Quiénes son entonces estos perros y cerdos? ¿A quién se está refiriendo? ¿O por qué está usando estas descripciones? Al darle estos nombres, nuestro Señor Jesucristo está indicando no solo que son más animales que humanos, sino que son también animales con hábitos asquerosos. Los perros de los cuales tenía en mente no eran los perros falderos consentidos por los amos de una casa. No. Sino aquellos perros callejeros, vagabundos y ordinarios que hurgan los basureros de las bolsas de los vecinos, ¿no? O del vecindario, buscando alimento. Y los cerdos eran animales inmundos para los judíos, sin mencionar su amor por el lodo, ¿no? Por el fango. El apóstol Pedro, usando estas descripciones, se iba a referir a ellos más tarde usando dos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y la referencia es, cuando menos, al hecho de que los no creyentes, cuya naturaleza no ha sido renovada,
poseen vida física o animal, pero no vida espiritual o eterna. Entonces, el comportamiento es de alguien que no tiene una noción de la santidad de Dios, no tiene una noción de una moralidad o un estándar bíblico. Entonces, el comportamiento va a ser inapropiado, inadecuado. Recordemos también que los judíos llamaban a los gentiles perros intrusos. Mateo 15:26, se recordarán aquella ocasión cuando aquella mujer con una enfermedad y que se acercó a Jesús y le dijo, pues que no era, ella era una mujer sirofenicia, que se había buscado el favor del Señor y que le dijo, pues aún los perrillos tienen necesidad. Sí, caen de la mesa. Entonces, esa mujer sabía cuál era cómo eran vistos los no judíos, cómo eran vistos por los mismos judíos. Así como indignos, inmerecedores de la gracia de Dios. Pero los cristianos ciertamente no consideramos a los inconversos de esta manera contenciosa. Por eso tenemos que penetrar más profundamente en lo que Jesús quería decir. Su mandato es que no deberíamos dar lo santo a los perros ni echar nuestras perlas delante de los cerdos. Y la imagen es relativamente clara. Y surge una pregunta: ¿qué es lo santo y qué son las perlas? Algunos de los primeros padres pensaban que la referencia, como ya mencioné, se tenía que ver con la cena del Señor o la Eucaristía, y argumentaban que a la gente inconversa, no bautizada, no debería de admitírsele en participar de la mesa de la comunión. Aunque estaban sin duda en lo correcto, hay una parte importante y correcta en esto. Al enseñar esto, es en extremo dudoso que Jesús tuviera en mente este asunto. Es mejor encontrar un eslabón con la perla de gran precio de su parábola, que se refiere nada más y nada menos que al reino de Dios o la salvación y por extensión el evangelio. El evangelio, la salvación en Cristo, el reino de Dios es esa perla de gran precio. Sin embargo, no podemos deducir de esto que Jesús nos prohibía predicar el evangelio a los inconversos cuando estos muestran resistencia u oposición a escuchar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Porque sé, y me ha tocado ver muchos que dicen, no quiero escuchar, y ya no les vuelven a predicar, no les vuelven a hablar del evangelio. Pero con una postura muy radical, muy extremista, muy opositora. Suponer esto pondría el Nuevo Testamento de cabeza e iría en contra de lo que denominamos la Gran Comisión, con la que termina precisamente el Evangelio de Mateo, de hacer discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos mientras van, mientras se mueven en este mundo, hagan discípulos. Y eso implica compartir vida, compartir el evangelio, dar testimonio de esa salvación en Cristo. Los calvinistas radicales no pueden usarlo como argumento contra la evangelización, porque Calvino mismo apremió que es nuestro deber presentar la doctrina de la salvación indiscriminadamente a todos. Así entonces, los perros
y los cerdos, con quienes se nos prohíbe compartir la perla del Evangelio, no es solo los no creyentes. Aquí es donde se pone interesante. Tiene que ser más bien aquellos que han tenido amplia oportunidad de oír y recibir las buenas nuevas, pero que decididamente, aún en forma desafiante, las han rechazado. Alguien que se le ha predicado, o incluso alguien que se sentó entre nosotros, que estuvo entre nosotros por meses, hasta por años, pero que decididamente se opuso al Evangelio, puede ser que tengamos que llegar a un punto de decirle, no más. Tiene que ser entendido, continuó suavemente Calvino, que los perros y los cerdos son nombres que se dan no a toda clase de hombres disolutos o a aquellos que no tienen temor de Dios ni verdadera devoción, sino a aquellos que, mediante pruebas claras, han manifestado un endurecido desprecio hacia Dios, de modo que su enfermedad parece incurable. Juan Crisóstomo, uno de los primeros padres de la iglesia, usa una expresión similar porque identifica los perros con personas que viven en una impiedad incurable. Son inicuos, porque sabiendo que eso es malo, lo hacen. Y la mayor referencia es la que hace el apóstol Pedro, precisamente en esta aplicación de esos proverbios, de que el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve al lodo. La aplica precisamente con aquellos que se han abandonado por las rutas de la iniquidad, haciendo a un lado, dice segunda de Pedro 2:21, haciendo a un lado el santo mandamiento que les fue dado. Mejor les hubiera sido, dice, que no conocieran. Era mejor que no haber conocido, porque ahora ya con conocimiento de causa todavía es peor. Es peor, ¿no? El hecho entonces es que persistir más allá de cierto punto en ofrecer el evangelio a gente tal que se comporta con una actitud como la del perro, que le das algo y lo vomita y luego como que lo vuelve a tragar, ¿no? Y es tremendo, ¿no? O como la puerca que le dan su buena lavada y terminando va otra vez y se revuelca, ¿no? Dices, digo, incluso hasta algunos perros, aunque no son puercos, pero por eso les llaman perros puercos, ¿no? Porque los bañan y bien bañaditos van y se revuelcan a la tierra. Dices, no puede ser. No apreció la limpieza, no apreció el esfuerzo del amo. No. Entonces, el hecho es que persistía, entonces, más allá de cierto punto, es ofrecer el evangelio a gente en esas condiciones, es dar ocasión a su rechazo con desprecio, contumacia y hasta blasfemia. Jesús aplicó el mismo principio al ministerio de los 12 cuando les dio instrucciones antes de enviarlos en su primera misión. Les advirtió que en cualquier aldea o casa a la que entraran, aunque algunas personas serían receptivas o dignas, otras no serían receptivas o serían indignas. Dice Mateo 10:14, si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, dice, sacúdanse el polvo de los pies. El apóstol Pablo también siguió este principio en su trabajo misionero. En su primera expedición, él y Bernabé dijeron a los judíos que contradijeron su predicación en Antioquía
Antioquía de Pisidia, diciendo: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y se consideran dignos, y no se consideran, perdón, y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Hechos 13:46. Y cuando los judíos incitaron a los líderes de la ciudad a expulsarlos, dice Hechos 13:51, Pablo y Bernabé, en señal de rechazo contra ellos, se sacudieron los pies para quitarse el polvo de ese lugar y se fueron a Iconio. Casi lo mismo sucedió en Corinto, en el segundo viaje misionero, cuando los judíos se opusieron y blasfemaron. Ahí en Hechos 18:6 dice: Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Por tercera vez, Pablo reaccionó de la misma manera cuando en Roma los líderes judíos rechazaron el evangelio. Hechos 28:28. Por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios, y ellos sí oirán. Entonces, el panorama es complejo. Y les digo, al menos hay tres interpretaciones. La primera interpretación, que se le llama una interpretación espiritualista, es que dicen: no, es que no se refiere, a lo que se refiere es de que no debemos tirarnos nosotros y despreciando nuestra vida espiritual y malgastando nuestros recursos espirituales, echándolos como quien echa una perla a un cerdo porque no lo aprecia, o como quien le da algo a un perro. No, dice, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Bueno, la otra interpretación tiene que ver con una censura hacia los no creyentes, hacia los inconversos, totalmente. Es decir, ¿sabes qué? Si un inconverso no quiere escuchar de la palabra, así, sacúdete el polvo de los pies y ya no le vuelvas a predicar. Pues dice el Señor, Pablo a Timoteo dice: insta a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Probablemente, y de una manera indiscriminada. Probablemente ahorita no. Pero quizás dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año, probablemente vuelva otra vez a compartirle y el Señor haga su obra, pero entendiendo que esa obra es del Señor. Y la tercera tiene que ver más con esa contumacia, con esa rebeldía, con esa actitud incluso blasfema de alguien que ha escuchado, que se ha congregado, que ha escuchado muchas veces el Evangelio, pero de una manera abierta se ha rebelado contra lo que él ha escuchado, o que esa persona ha escuchado respecto a Dios, y abiertamente, pues sí sé que Dios dice eso, pero no importa. Abiertamente vive en rebeldía contra Dios. Entonces, amados hermanos, nuestro testimonio vivencial, y con esto concluyo, nuestro testimonio vivencial como discípulos de Cristo y nuestra predicación evangelística no deben ser, por tanto, totalmente indiscriminadas por lo que acabo de mencionar. Si las personas han tenido abundante oportunidad de oír la verdad, pero no responden a ella, sino obstinadamente vuelven las espaldas a Cristo, si
por decirlo en otras palabras, ellos mismos se colocan en el papel de perros y cerdos, en el aspecto propio de vomitar y pisotear las riquezas del Evangelio, con prudencia y sabiduría, nosotros no debemos seguir una y otra vez con ellos, porque entonces abarataríamos el Evangelio de Dios al dejar que ellos las pisoteen. No somos llamados, entendamos también esto, que no somos llamados a ganar batallas, a ganar argumentos, que si llega y toca nuestra puerta un testigo de Jehová, híjole, así como, a ver, ¿de qué cuero salen más correas? No, no se trata de ganar argumentos. Cuando estamos en una reunión familiar y que algún familiar dice una barbaridad, ¿no? Acabo de leer de una teóloga ecuménica. Esa teóloga ecuménica junta teología bíblica con hinduismo, taoísmo y maotenismo. O sea, está todo ahí incluido y entonces tiene unas ideas que dice uno, wow. Pero hay quienes buscan sus perfiles y les empiezan a escribir. Hay quienes, muchos de nosotros, que parece que nos pagan por querer ganar un argumento en el Facebook o en algún red social por algo que alguien publicó y ya me dijo, ya le dije, ya me dijo, ya le dije, hasta que Facebook dice, hasta aquí llegaste y bloquea el perfil. Sí. Ya, o sea, pero ¿cuál es, qué afán hay de muchos de nosotros querer ganar el argumento? Y no nos damos cuenta que es una imprudencia y una falta de sabiduría de nuestra parte querer ganar el argumento. Cuando es claro que la otra persona, incluso hasta intencionalmente se postula en una actitud de, no, ahorita le voy a hacer que se enoje, pero va con toda la intención y todo lo que dice va con la intención de molestar, solamente de molestar y sacar de las casillas, hacer salir de su lugar, incluso se descompone porque pierde la compostura la persona y estalla en rabia y se levanta golpeteando la mesa y hasta ahí, incluso maldiciéndole. Maldiciendo cuando somos llamados a a ser pacificadores, a bendecir y no maldecir. Entonces olvidamos todos los principios con tal de ganar el argumento. Entonces, cuidado con esto. Puede haber algo más depravado que confundir la perla preciosa de Dios con una cosa que no es digna y realmente hollarla en el fango. Bueno, a la vez, abandonar a las personas es un paso muy serio de tomar. Puedo pensar en solo una o dos ocasiones en mi experiencia en la que he sentido que hacerlo está bien. Tener que cortar, decir, ya, no más. Ya no es sano. Esta enseñanza de Jesús es solamente para situaciones excepcionales. Situaciones excepcionales. Pasó una ocasión así, una discusión acalorada, y tuve que responderle diciendo, ¿sabes qué? No, ya no, hasta aquí llegué. O sea, no, ya no voy a ir más allá.
Pero a ver, contéstame. No te voy a contestar. A ver, pero dime. A ver, demuéstrame. No, no, no. O sea, porque tú ya te predispusiste. Ya te predispusiste, ya te bloqueaste y ahora estás con una actitud no abierta, no de ser edificado, sino de confrontar. Entonces, hasta aquí. Entonces, esa enseñanza de Jesús es solamente para situaciones excepcionales. Nuestro deber cristiano normal, y ese es el llamado el día de hoy, es ser pacientes y perseverar con otros. De la misma manera en que Dios ha sido paciente y perseverante con nosotros hasta el día de hoy. Ese es el reto. Si el otro es un opositor abierto, ¿cómo debo verlo y cómo debo tratarlo? Pues como un inconverso. O sea, Mateo, precisamente en capítulo 18, cierra si tu hermano tiene algo contra ti, pues bueno, ve y a tú a solas, repréndelo. Si sigue el conflicto, entonces lleva testigos. Si no entendió, pues lleva testigos, aún llevando testigos, y persiste, pues llévalo al pleno de la iglesia. Y si no entiende, dice, pues entonces considéralo un inconverso. Un inconverso. Y si es un inconverso, ¿cómo debemos tratarlo? Con paciencia y amor. O sea, no ponerlo como un enemigo y para destruirlo, ¿no? Más bien, ¿sabes qué? Con una actitud no de juicio, sino una actitud de amor y de bondad. Voy a ver al otro como si fuera un inconverso que necesita de Cristo en su vida, que necesita experimentar el poder de la gracia salvadora en su vida. Debo ser movido a misericordia, porque al verlo a él en esa condición, es como si me viera a mí mismo como yo estaba en esa necesidad de Cristo. Ese es el llamado, a perseverar con otros y ser pacientes, siendo misericordiosos, más que condenatorios con los demás que necesitan de Él. Oremos, ¿les parece? Gracias, Cristo, por tu palabra. Gracias, Dios, por amarnos, pero también ese amor debe ser un amor en acción que nos impulsa a actuar de la misma manera que tú actuaste. Queremos ver a las personas como tú las ves. Queremos ser movidos a misericordia y ser pacientes, ser perseverantes. Hay familiares, hay amigos que en algún momento estuvieron entre nosotros, se sentaron con nosotros, parecían que eran cristianos, pero se volvieron dándote la espalda contra ti, no contra nosotros, es contra ti. Y eso nos duele y nos preocupa, pero también nos ocupa para actuar en amor y impulsados por ese amor, no por nuestros propios recursos ni por nuestras buenas acciones, sino por honor y alabanza a ti, de actuar siendo misioneros para ir y compartir el Evangelio con sabiduría, con prudencia. Que entendamos que no estamos
para ganar argumentos, no estamos para discutir en redes sociales, no estamos para pelear con el amigo o el vecino que tiene una creencia diferente. No, Dios. Estamos llamados a ser sal y luz, dar testimonio de tu amor, de tu fidelidad, de nuestra fe en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Y si la otra gente se revela y te da la espalda, pues que nos dé sabiduría para no pelear, no discutir. Dios, guárdanos en este mundo y permítanos ir pues compartiendo, dando esa experiencia de vida y lo que nos tengamos que preparar, pues que nos ayudes a prepararnos. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos capacite en ese día a día y poder pues dar con sabiduría un testimonio que pues te bendiga, te alabe, te glorifique y que también sea de edificación para las vidas que están rodeándonos y que nos ven, que saben que somos creyentes, que somos hijos tuyos, que pueda haber una concordancia entre lo que decimos y hacemos. Permítanos, Señor, compartir con esa libertad y con ese amor tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.